eh, hoy nos tocaría trabajar la sesión de orientación uno a uno o el proceso de la El orientación proceso de individual. orientación individual. Ok, Ujú. ¿no? Entonces, no sé si gustan empezar con las participaciones. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no sé, Pedro, ¿quieres iniciar tú? Ajá, bueno, si la compañera o ella primero, como, ahora sí que como guste. Como gusten. ¿Quieres iniciar Mónica o tu compañero? Le das la oportunidad. Que comience Pedro. Ok, adelante, Pedro. Para que veas Bueno, que es pues caballerosa. ya como ahorita lo que es ya igualdad de género, ya. Ajá, sí, exactamente. Bueno, pues yo voy a, ahora sí que dar mi sobre lo que es la orientación individual. Ok. Y, y pues bueno, el proceso de orientación individual, esta es una fase que inicia, que busca que el orientador formule lo que es el problema, Ujú, que lo ha llevado a buscar la ayuda del orientador, que en este caso sería lo que es el cliente o ajá, más que nada el cliente. ujú, Este desarrollo de este proceso se realiza en lo que son dos fases y cada una de ellas tiene lo que es su propio objetivo, que la primera fase pues es la fase exploratoria, que en esta se tiene como objetivo principal permitir al, al orientado continuar lo que es elaborando la formulación de sus problemas, en lo que son los aspectos a considerar para llevar a cabo este proceso. El segundo es examinar el problema presentado. Pues en el orientador debe ayudar a su orientado ajá, a que exprese, no sé, cómo se siente, cómo se ve ante los demás y cómo se ve en situaciones de su ambiente y qué espera de un resultado. También es dar la atención a la percepción que tiene el cliente de a sí mismo, de los demás, que en esta es la comunicación franca y fluida en lo que son entre ambos. En el orientador pues debe ser diestro en cuestiones de reflejar sentimientos y clasificarlos, en formular contenidos, en reconocer temas de preocupaciones principales del cliente y promover un clima ambiente liberal. ujú, Una buena ejecución como orientador supone es aceptar, respetar al cliente, aconsejarlo, aprobar, asegurar, lo que es clasificar, clasificar lo que es la interpretación, pues mal, que es la explicación, lo ha dicho al cliente y a lo que es su conducta, y pues el diagnóstico de evaluar lo que es juzgar el valor de las distintas alternativas que tiene. También los pensamientos incompletos, que pues hay que, ahora sí que como orientador hay que memorizar, relacionar los valores ético-morales con el plan de solución, lo que es proyectar, lo que es rechazar el cambio de dirección, el silencio, ujú. sugerir, de proponer las opciones, y pues igual lo que es evaluar el progreso de la orientación individual, que pues en el orientador, en esta fase, debe evaluar el progreso de de la orientación individual. La evaluación debe hacerse a medida que se desenvuelve el proceso y no al final del trabajo. La orientación individual no debe verse en esta etapa como un proceso mecánico o rutinario que Ujú, limpia o recopila lo que es la información. También la orientación debe adaptarse a las necesidades del orientado y el orientador debe mantener una sesión que sea productiva en la que verifique el progreso. En esta sesión debe existir lo que es el movimiento. Este se evidencia cuando el orientador comienza a asumir su responsabilidad y y no culpa a otros de su situación en la que está viviendo. Y pues ujú. bueno, eso sería pues todo. Ok.
Em, Muy bien, muchas gracias. Sí, prácticamente casi comentaste toda la clase, pero seguramente podemos ir comentando nuevas cositas más adelante. Y recuerden que una vez que estemos hablando o despedazando, digamos, el tema, ustedes pueden ir participando también para que vaya quedando más clara pues este tema que es importante en este sentido de la orientación uno a uno, que si nos damos cuenta, seguramente ustedes como psicólogos, en este sentido de las terapias, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Orientar a, digamos, uno a uno, es decir, nosotros como psicólogos a la persona que vaya a solicitar nuestro apoyo, ¿no? Entonces, Sí. vamos a poner mucha atención para ver qué podemos rescatar de esta lectura. Gracias, Pedro. Compañera Mónica, ¿te gustaría comentar algo? Bueno, pues ya abarcó casi todo, pero Ujú, bueno, les voy a dar un pequeño concepto, ujú, que la orientación uno a uno eh, es un espacio para que usted como estudiante comparta con un profesional sus inquietudes y ujú. situaciones y sea para la búsqueda conjunta de alternativas que contribuyan a la resolución de las mismas, Ujú, o bien para obtener asesoramiento en ámbitos como que se nos complican académicamente o el autoestima, información de servicios. ujú. Como lo menciono, pues habitualmente esto se llega a dar la orientación de uno a uno cuando el nivel académico de un individuo, de una persona, es menor al de su grupo o los de su edad. Por ejemplo, un estudiante de primero de preparatoria se le dificultan algunas materias o no logra adquirir el conocimiento como lo van adquiriendo sus compañeros. Ok, Entonces es cuando se lleva una orientación uno a uno para comenzar desde donde él sabe, para poderlo poner al corriente con sus demás compañeros y que no se siga atrasando, porque como no entiende el tema, no ujú. lo preguntan, no le sacan de duda, entonces él se va quedando y se va quedando y se va quedando y no va al par de sus compañeros. Bueno, esa es mi Ok, participación que yo quería. ok, muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, en este sentido de la orientación educativa en estos espacios, es cierto, uno de las vertientes, digamos, es la que mencionas, ¿no? En este sentido de cuando los estudiantes o las estudiantes están en retraso académico, es decir, que su manera de aprendizaje o su forma de aprender los temas es demasiado rápida, digamos, para él o para ella con respecto a sus compañeros. Entonces se tiene que buscar una manera de irlos ayudando en ese sentido. Pero en este otro sentido de la orientación, no con respecto a lo académico, sino con respecto a lo escolar, es decir, um, cómo los y las señoritas posiblemente tuvieran algún problema psicológico o posiblemente tuvieran algún problema con respecto a pensamientos de abandono de la escuela, ¿no? Es ahí también donde entra la orientación uno a uno. Y bueno, agarrar o tomar en cuenta todas y cada una de los temas que hemos visto en este sentido de que necesitamos pedir información en otros espacios, ¿no? Tal vez con sus compañeros, tal vez con sus padres, tal vez con los profesores, es decir, para tener más información y entonces de esa manera poder, pues precisamente poder dar una orientación mucho más fiable. En ese sentido, en este proceso de orientación uno a uno o de orientación individual,
necesitamos precisamente, bueno, en primera, este carácter profesional, ¿no? Es decir, el orientador debe de ser un orientador en este sentido profesional, ¿no? Es decir, que sea eficaz y en ese sentido necesita tener las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Para que se vea más profesional. ¿Qué me refiero con estas condiciones más adecuadas, ¿no? O digamos, o mejores. Primeramente la institución donde esté este orientador educativo, ¿no? Necesita precisamente tener un cubículo personal, ¿no es cierto? Es decir, necesita tener un espacio físico donde, bueno, creo que en psicología se llama consultorio, ¿no? O en este aspecto médico se llama consultorio. Entonces, vamos a referirnos a ese espacio físico eh, como consultorio también. Es decir, que el orientador o la orientadora dentro de este espacio escolar necesita forzosamente tener también un espacio propio, ¿no? Y ese espacio propio tiene que o debe de tener ciertas características. La lectura lo llama como un gabinete o un cubículo, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos enfocamos a esta parte psicológica, necesitamos un consultorio, ¿no es cierto? Es decir, un espacio cerrado que tenga ciertas, eh, bueno, que sea digno para esta plática, ¿no? Y además necesita también, además de ese espacio adecuado, de ese espacio físico, necesita tener también dentro de ese espacio físico, en el consultorio, pues precisamente estas pruebas psicométricas, papelería, ¿no? Un sistema de administración, es decir, que pudiera llevar, aunque sea de manera básica, en una libreta o en un equipo de cómputo, ahora que la tecnología está invadiendo nuestros espacios, eh, la cita, el nombre, cierta información del individuo o dice Pedro, del cliente, ¿no? En este caso del alumno o de la alumna, ¿no? En este sentido, de saber cuál es o por qué está visitando pues este joven o esta señorita el consultorio, ¿no? Adelante, Mónica. Bueno, pues gracias a mi experiencia que llevo con los psicólogos, como usted lo comentan, cuando recién llegamos Ajá, nos dan a nosotros un tipo de expediente y una como cartilla donde nos anotan cuándo nos toca nuestra cita y con quién nos toca y a ok, la hora que nos toca. exacto. Eh, Ahí mismo también cuando nos hacen eso, nuestra primer consulta la manejan como médico general, donde nos toman nuestro nombre, a lo que nos dedicamos, Ujú, qué nos gusta, qué pasamos nuestro tiempo, edad, peso, talla, algunas alergias, cómo nos hemos sentido, a base de qué empezamos a sentir eso, o por lo que vamos, ya sea depresión, ansiedad o cosas así. ujú, Y también este nos, como le digo, nos pesan y nos dicen para ver cómo vamos de nuestro peso, si estamos delgados o estamos en obesidad. ujú, Y a partir de eso entonces comienzan a estructurar nuestro expediente y después cuando empezamos a pasar con el psicólogo, todo, todas nuestras consultas nos toman signos vitales, peso y nuestros latidos. ujú. Después todo eso lo van capturando y cuando nos enseñan nuestro expediente vamos checando que tal fecha pesamos tanto, tuvimos
eh, cierto ritmo cardíaco, lo que tratamos en una sesión, con lo que vamos mejorando, si nos cambian algún medicamento y quién es el que no lo cambia y cosas así, así como usted lo va diciendo, y la agenda de nuestras citas es vía electrónica y pues obviamente ya nada más no la anotan en nuestra hojita para que no se nos olvide. Ok, fíjate qué interesante esto que comentas, Monse. Es muy importante. Y en ese sentido, fíjate que algo también importante es que, bueno, se crea esa confianza, ¿no es cierto? Es decir, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero decía Pedro, no me gusta llamar los clientes, pero bueno, vamos a referirnos a la persona que solicita la ayuda, ¿no? Como cliente, ¿no? Paciente. Paciente. Me gusta más esa de paciente. Muchas gracias, Mónica. Paciente. Me gusta más esa de paciente. En ese sentido, el paciente, o bueno, no sé, pero creo que para la mayoría de la gente, en este sentido de que no entendemos precisamente qué es lo que realmente hace un psicólogo o qué es lo que hace una persona que se dedica precisamente a apoyar a otras personas en este nivel profesional, cuesta mucho poder visitar esos espacios, ¿no? Y en ese sentido, el profesional orientador, en este sentido, el profesional psicólogo, lo que hace es precisamente desde estos pequeños detallitos de tener, como bien lo dices, de hacerte una consulta médica, ¿no? De hacerte una consulta médico, peso, ritmo cardíaco, eh, todos los datos que se necesitan precisamente, ¿no? Desde ahí se empieza a dar una confianza, ¿no? Es decir, si yo como alumno voy o me dan una orientación, no quiero decir que no se pueda hacer, pero lo que quiero decir es que una persona que tiene ya un espacio, un cubículo, todo más, digamos, formalizado, ¿no? Tiene sillas cómodas para que podamos platicar frente a frente, ¿no? A lo mejor no son sillas, sino a lo mejor son unos sillones, ¿no? Cómodos, donde te sientas o donde el mismo médico te dice, pues si te quieres acostar, acuéstate, platícame, yo aquí tomo notas. Oye, permíteme, puedo grabar también. No sé si podríamos grabar video o más adelantito vamos a ver en este otro aspecto que también hay una camarita, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que es un espejo, ¿no? Donde hay otras personas que nos están observando, que también nos pueden apoyar en nuestro problema o lo ven desde un punto diferente o desde una perspectiva diferente. Es decir, nos empiezan a dar esta sensación de confianza, ¿no? En ese sentido, el orientador también dentro de nuestro espacio educativo. Entonces, en este sentido, el orientador debe demostrar esa actitud de apertura. O, bueno, en el caso de Monse, eh, seguramente el psicólogo o la psicóloga que la está apoyando, pues muestra esta apertura, ¿no? Como que es muy abierta, es empático o es empática, ¿no? Amistoso, amistosa, cordial, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros como psicólogos o como orientadores educativos también debemos de proponer a nuestros alumnos. Es decir, primeramente es muy importante tener este currículum, este espacio, este consultorio, ¿no? Este consultorio. Y ver al alumno entonces como un alumno precisamente que necesita un apoyo, es decir, que necesita que se le ayude en resolver o en orientar ciertos aspectos de pues de su vida de adolescente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como orientadores debemos de ser abiertos, ¿no? A su forma de ser, a su forma de decir las cosas,
¿no? Empáticos, em, llevar esta cordialidad, ¿no? Para que precisamente en este proceso de, yo no sé si podría llamarlo entrevista, aquí en la lectura se llama como entrevista del orientador al orientado, pero yo creo que más bien sería una charla, ¿no? Como una charla, que lo sienta como una charla el orientador. ¿No? Y en ese sentido les decía, habría que tener sillas cómodas, que estén dispuestas frente a frente, o podría quizás hacer algunos sillones, es decir, que esté totalmente cómodo para que se pueda entonces él o ella expresar o explayar o comentar lo que les pasa. En este sentido, que no exista ninguna barrera física entre el orientador y el alumno, ¿no? Eh, lo que les decía también con respecto a que en muchos espacios está una cámara, y aquí la menciona, es como una cámara de Gazelle, es decir, una habitación con un espejo de 2 vías y con un cuarto adjunto, donde hay otras personas precisamente que están ahí observando este proceso orientador eh, en en esta, digamos, en este trabajo, y que posiblemente podrían apoyar a la orientación, ¿no? A la orientación en este sentido eh, de poder también dar una anotación. Claro, eso se tiene que hacer con el consentimiento, como les decía, del alumno en este caso, o de la persona en cuestión. Adelante, compañera Mónica. Sí, bueno, lo que usted nos está comentando también, hasta donde llegan mis conocimientos y lo que apenas me dijeron es, como usted lo comenta, tenemos que dar nuestro consentimiento Uh -huh, para que puedan mostrar nuestro diagnóstico, nuestras terapias, lo que vamos construyendo poco a poco, lo que nos van medicando, uh -huh. pero solamente si vienen con una acta de aprehensión o alguna autoridad pública como policías ministeriales y todo eso. Uh -huh. Entonces, nosotros como psicólogos estamos eh, obligados a darle la información de nuestro paciente. Sí, sí, digamos que ese ya es en un caso más de la vida más real, ¿no? En este sentido, yo como paciente, nadie me puede obligar a dar ni yo como profesional de la salud me pueden obligar a hacer eso. Claro, si es que ya viene por una autoridad mayor, es decir, como bien lo decías, como un policía ministerial o algo así, entonces ahí no tenemos opción, ¿no? Porque estamos obligados por ley. Pero en el caso más sencillo, en el caso de los alumnos, siempre hay que comentarles que precisamente, bueno, la terapia va a constar en tal o cual cosa, ¿no? Y entonces no sé si me permites grabar audio, o mira, yo grabo video. eh, Esto es totalmente confidencial, solamente si tú quieres podemos eh, bueno, proporcionar información, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado para también no excedernos de las normas, ¿no? Tener cuidado en ese sentido. A excepción, claro, de lo que comentas, de que ya es por una orden, digamos, judicial, o ya es por un órgano más, digamos, con un poder jerárquico mucho más elevado. Pues eso igual se podía, bueno, implicar, ¿no? En cuando, no sé, entrevistan a, no sé, alguno que se violó algunas muchachas, alguien que mató, bueno, En ese pienso como que caso, va más referido, ajá, en ese caso.
En ese caso, claro que también se hace, ahí ya no hay un proceso de orientación, ¿no? Porque bueno, se tendría que orientar para que no sucediera eso. Pero en este caso ya lo que hay es una investigación, ¿no? Y entonces quizás lo que se intenta detectar ahí es precisamente cuál es el motivo de su desviación o cuál es el motivo de su sesgo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ustedes lo sabrán muy bien, la psicología es muy importante para obtener este tipo de informaciones, ¿no? De hecho, me parece que hay algunos espacios, creo que en Zapata existe un espacio de ayuda psicológica y que también está, digamos, impulsada o pertenece al estado de Tlaxcala, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se ponen estos espacios también como para saber precisamente cuáles son las cosas que están pasando en la comunidad, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, muchas mujeres no saben que son violadas a cada noche por sus esposos, ¿no? Porque pues son sus esposos y ya tienen derecho sobre sus cuerpos. Y entonces ellas empiezan a sentir mal, empiezan a diferentes síntomas, pero ellas no saben precisamente que la causa del mal está precisamente en casa. Y entonces esos espacios son para darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Muchas veces nosotros le tenemos, por ejemplo, miedo a tal o cual cosa o nos deprimimos y no sabemos ni por qué. Entonces ahí esos espacios nos ayudan precisamente como para ir um, resolviendo ese tipo de, pues de dudas, ¿no? Sí es importante, fíjense cómo es tan importante la psicología en nuestros espacios. Por ejemplo, ahorita que nosotros hemos estado encerrados tanto tiempo, necesitamos mucha terapia, necesitamos mucha ayuda psicológica, necesitamos alguien que nos apoye en ese sentido profesional, ¿no? Por desgracia, en nuestro país no existe tanto psicólogo para apoyar a toda la población. Ahora, ese espacio debería de ser gratuito, ¿no es cierto? Es decir, lo debería de pagar el gobierno, ¿no? Y que yo como, digamos que yo como usuario no tendría yo que pagar ese servicio porque es algo necesario para nuestras vidas. Y a excepción, pues, de lo que dice Pedro y de lo que dice Mónica en este sentido, de que, bueno, se puede usar como para investigación en el caso educativo, en el caso específicamente de educación, lo que se pretende es, pues bueno, consultar al alumno, en este caso, porque ni siquiera el papá puede dar la autorización. Sí, sí, usted grabe, usted haga lo que tenga que hacer. No, se tiene que consultar con el alumno. ¿Por qué? Pues porque es precisamente que en este sentido de que nosotros seamos empáticos, que seamos, digamos, conscientes, que tengamos eh, esta actitud de apertura, esta empatía, ¿no? Esta cordialidad. Y en ese sentido generaremos eventualmente, pues, esta confianza de los que van ahí. Es decir, yo no puedo, digamos, yo voy con la psicóloga Montserrat, ¿no? Y le cuento mis problemas psicológicos, ¿no? Y entonces después ella los cuenta a alguien más. En primera ya no es ético, en segunda ya no me va a generar confianza, en tercera pone mal al gremio, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido necesitamos tener esta ética profesional y ser empáticos, ser abiertos y saber que todo lo que está ahí se va a dar a conocer siempre y
cuando la persona implicada dé su consentimiento. ¿Sale? A excepción de lo que comentaron ustedes, ¿no? Eso. Bueno, ¿cómo pasa el proceso de orientación? El proceso de orientación, es decir, yo no puedo orientar a alguien si no voy por etapas. Tengo que empezar precisamente por esta secuencia de etapas que son controladas, ¿no? por el orientador y que deben de tener una duración corta. Es decir, dentro de estas pláticas, de estas conversaciones, de estas entrevistas que se realizan, yo no me puedo pasar más de una hora platicando con la persona, ¿no? Sino ir despacio, ir poco a poco. Es decir, si yo presiono mucho, es posible que no haya resultados favorables con respecto a lo que yo quiero realizar. Adelante, Mónica. Solo un comentario con lo del tiempo. Hasta donde yo sé, cada terapia o cada sesión, bueno, lo manejan por sesiones, Ujú. es de 45 minutos máximo. Ok, ok. Muchas gracias por el dato, Mónica. Muchas gracias, porque más de ahí, de eso, ya es más aburrido para ambos. Es decir, hay un espacio. En tu experiencia, bueno, supongo que en lo que tú has aprendido hasta ahora son 45 minutos máximo, pero a veces ni siquiera eso se llega. Porque vamos a ir por etapas, ¿no? Es decir, no me puedo pasar una hora platicando, o hora y media, o 2 horas, ¿no? Porque no voy a llegar a ningún resultado. Y a lo mejor, en este caso, imagínense que yo soy un alumno y yo no creo que necesite ser orientado, pero me llevan, ¿no? Me llevan. Entonces, entre más preguntas me hagan, yo me voy a cerrar más y en ese sentido no voy a avanzar en eso que se quiere lograr. Es decir, el alumno no está preparado, ¿no? No está listo para que se tomen esas decisiones, ¿no? Y entonces, en este sentido, no vamos a poder solucionar el problema o el inconveniente que tengamos, ¿no? En ese aspecto, parte del proceso de orientación. Es decir, a lo mejor en ese sentido, las primeras sesiones, bueno, no sé, Mónica, o Monse, no sé si tú nos pudieras orientar más o menos en este sentido, cómo fue tu experiencia en este aspecto de la primera sesión, ¿no? O de la segunda sesión, es decir, cómo fue, desde lo que recuerdas, esta experiencia. Pues, primero que nada, mi primer sesión con la psicóloga fue así como que me daba pena porque pues no sabía yo, nunca había ido a un psicólogo, Claro, claro. entonces no sabía cómo trabajaban, Ujú, pero mi psicóloga no sé, como que me dio mucha confianza y como estudio eso, ujú. dije, si yo no me abro a contarle lo que está pasando, ella Claro, no va a saber cómo ayudarme. por supuesto. Entonces, comencé me comencé a hacer preguntas, Ujú, que qué era lo que sentía, y ya ujú. le comencé a decir lo que yo sentía, y me dijo que desde cuando yo me había dado cuenta, o que por qué pensaba yo que pasaba eso, Ujú, preguntas así como que para sacar el porqué de todo eso. ujú. Y en la segunda sesión estuvimos trabajando ya no nada más el duelo, sino que cuestiones que, que estaban hundiéndome más en el duelo, Claro. como cosas pasadas, o que ahora no me podía yo concentrar en la escuela y todo eso. Ajá. Ella me explicaba, pero yo me veía la cara de confundida y me volvía a explicar y me volvía a explicar,
tenía como unos muñequitos, porque me estaba explicando lo del desapego, Ajá, ajá. y sacaba muñequitos y me decía que esta era yo y que esta era tal persona, y él me decía el porqué de las cosas, el significado. Me estuvo trabajando era como buscarle un significado Ujú, a lo que era mi abuelita para mí. ujú. Y entonces comenzamos era como, es que no es, bueno, yo no lo sentía yo como una terapia, sino que, como lo dice, es un diálogo, Un o sea, va diálogo, sí. fluyendo, va fluyendo. Sí, y esos 45 minutos, pues no sé, a mí no se me hicieron pesados. Claro, porque, bueno, fíjate, algo importante, tú ya ibas con la conciencia, ¿no? O sea, ya voy consciente de que yo necesito precisamente sacar esto que me duele, esto que pienso, y dentro de esto que voy pensando, dentro de esto que voy sintiendo y dentro de esto que voy comentando, seguramente me voy dando cuenta de cosas que no sé que me están afectando, ¿no? Es decir, yo estoy preparada ya, en ese sentido, creo, ¿no? Y bueno, tomas bien en cuenta todos los aspectos que están ayudándote precisamente a, pues a ir en esa superación poco a poco, ¿no? En este caso, en tu caso particular, el duelo, ¿no? Y el desapego. Me parece interesante que dices que te muestra ciertos muñequitos y te lo pone en perspectiva, digamos, ¿no? Te lo pone en perspectiva, te lo pone prácticamente ahí y es mucho más visual. Y en ese sentido hay una confianza y hay un acercamiento. No hay una terapia, hay un conversatorio, hay una plática, es decir, en este sentido como de amistad, lo cual implica precisamente, pues precisamente Confianza. pues esta confianza, gracias, sí, esta confianza que me da la otra persona. Además nos damos Sí, cuenta del profesionalismo, ¿no es cierto? Es decir, ahora sí, y es imaginémonos nosotros en este sentido, cuando estemos trabajando como orientadores o como psicólogos frente a una persona. Esto que a ti te pasa, Mónica, es decir, esto que tú ya estás viviendo desde la experiencia, ¿no? Seguramente lo vas a aplicar en algún momento desde tu práctica como psicóloga, ¿no? Desde tu práctica como psicóloga. Es decir, ya estoy aprendiendo a cómo relacionarme, a cómo hacer este análisis, esta dilucidación del problema, ¿no? Para entonces efectivamente poder tomar una decisión, acción dentro de este proceso de ayuda, ¿no? Adelante, Mónica. bueno, y creo que para mí, lo más importante de cuando llegué fue que me sentí comprendida, Ajá. porque como que cuando estás en alguna cosa emocional, sientes que nadie te comprende, que que no encuentras solución a los problemas, que no hay cura, por así decirlo, que siempre te vas a sentir así, que ya hiciste muchas cosas y no logras sentirte bien, Ujú, y que algunas cosas que haces otras personas te juzgan o dicen que es que eres débil o cosas así. ujú. Y cuando llegas ahí te sientes comprendido y te dan la paz de decir, vamos a trabajar porque vas a salir de esto y comprendo todo lo que te está pasando, no es nada malo, y te dan el por qué, el, como la respuesta, que no solamente estás triste porque tú quieres estar triste, Ujú. o estás todo el día acostado porque tú eso quieres, y Claro, si tú no te levantas es porque no quieres, o sea, porque eres no flojo se o les da. floja, ¿no? Exacto. Y ellos te dicen, no, es que esto pasa porque tus hormonas no segregan, porque tu autoestima todavía no ha logrado desapegarse, porque es una persona que valió en tu vida, cosas así, y entonces eso te ayuda y dices, esas personas me comprenden
y te dan la confianza de que vas a salir adelante y vas a poder sentirte mejor contigo mismo. Fíjate qué importante, ¿no? Qué importante. En este sentido, esas experiencias que tú has tenido son precisamente lo que se debe de hacer dentro de las instituciones educativas, ¿no? Es decir, no decirle al muchachito, no, es que tú eres un rebelde, eres un problema, mira, todos están bien menos tú, ¿no? Porque en realidad es eso. No sabemos por qué están pasando ciertas cosas. No tenemos ese conocimiento científico para aseverar ciertas cosas, ¿no? Es decir, que tú te la pases todo el día en la cama, no es porque seas flojo, sino porque hay de verdad algo detrás que te está impidiendo o que finalmente tu cuerpo no quiera. Y fíjense, puede ser que tu cuerpo esté funcionando bien, pero tu mente no está funcionando del todo bien, ¿no? Porque me siento cansado, porque me siento triste, porque me siento... Es decir, muchos problemas que finalmente se ven reflejados en el cuerpo, ¿no? Y que en ese sentido necesitamos profesionales, vean la palabra profesionales, ¿no? Que nos ayudan precisamente a, eh, a saber qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, dice su compañera Mónica, es que cuando yo me quedaba así con la cara de no entender, ella me volvía a explicar. Y en ese sentido, esa es parte fundamental del orientador, ¿no? En ese sentido, nosotros como orientadores necesitamos tener una primera impresión, es decir, nos va a dar una idea global del estado general, ¿no? De la actitud en este sentido del proceso de orientación que se debe de seguir con tal o cual persona. En este caso, seguramente el caso específico de Mónica es muy diferente al caso específico de otra persona, ¿no? Y entonces se actúa de maneras diferentes. Y en ese sentido se empieza a clarificar el proceso de orientación, ¿no? Del proceso de orientación. Y además se empieza en este caso a hacer un report, ¿no? Un report o una toma de notas, una relación afectiva en este sentido de la psicóloga o el psicólogo con el paciente, ¿no? En este sentido de clima de confianza, no, o sea, de manera tan profesional, ¿no? De manera tan profesional que no se presta para malas interpretaciones, ¿no? Es decir, yo soy tu apoyo, te intento comprender, ¿no? Te brindo mi afecto en este sentido, se crea el clima de confianza, ¿no? Y entonces se brinda este proceso de orientación, ¿no? En este sentido se brinda el proceso de orientación. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para que podamos establecer precisamente esta relación terapéutica, ¿no? En este sentido de relación terapéutica de trabajo, ¿no? Donde es tan profesional precisamente el compartir con el otro, ¿no? Que no se da para otras, digamos, que no se presta a otras interpretaciones, sino que precisamente se da esa confianza para que ahí puedas contar lo que te pasa, ¿no? Y en ese sentido hay una retroalimentación, no intentando decir, bueno, no sé si a ti te ha pasado, Mónica, ahorita me comentas, pero yo creo que la compañera psicóloga o psicólogo nunca te dijo, es que lo que tú tienes es esto, ¿no? Y lo vamos a tratar así, ¿no? En ese sentido tan tajante, ¿no? Sino que nosotras mismas o nosotros mismos somos los que nos vamos dando cuenta, aunque el psicólogo sepa más o menos qué es lo que te pasa, él no te va a decir esto es lo que te pasa, ¿no? Sino que va a ir llevando este proceso de relación, ¿no? En este sentido terapéutica,
¿no? Para que, bueno, en este sentido de alianza y en este sentido de confidente, ¿no? Para que nosotros eventualmente nos demos cuenta cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y aceptemos más cosas. En este sentido, por ejemplo, en el caso tuyo, del duelo y del desapego, seguramente llegaron a ese espacio después de un par de sesiones, después de a lo mejor de 3 o 4 sesiones, y entonces se te fue llevando a ese lugar. Bueno, no es que se te vaya llevando, sino que se te va dando las pautas o se te va compartiendo las pautas para que nosotros mismos nos demos cuenta precisamente de en qué lugar estamos y hacia dónde estamos avanzando. Y nosotras mismas nos damos cuenta o nos damos cuenta nosotros mismos que efectivamente vamos avanzando en este proceso de superación, ¿no? Y finalmente, bueno, ya hablamos del análisis y dilucidación del problema. Luego, la fase de decisión-acción. Es decir, una vez que nosotros ya sabemos o ya comprendimos o ya llegamos hasta ese espacio, ¿no? Sabemos precisamente qué decisión deberíamos de tomar. Y en ese sentido, crear una acción o hacer una acción que me ayude precisamente a ir finalizando o, por decirlo de alguna otra manera, a ir cerrando esas puertas que se quedan abiertas, ¿no? A ir entendiendo este proceso de desapego, a ir entendiendo este proceso de duelo que todos pasamos por ahí, que es muy difícil, es decir, a ir avanzando en este proceso de llegar a la terminación de esta ayuda, ¿no? Llegar a la terminación de esta ayuda. Es decir, seguramente el psicólogo o la psicóloga, gracias a estos, pues a estos datos que va teniendo todos los días, a esta carpeta, por decirlo de alguna manera, donde está mi expediente, ¿no? Y que va tomando cómo es que voy mejorando, cómo es que voy avanzando, cuáles son las cosas en las que me debo de regresar otro poquito para que pueda quedar realmente, eh, digamos, claro, ¿no? Y en ese sentido, ir dilucidando o ir proponiendo un final, ¿no? O ir proponiendo un final. Y es decir, en este aspecto de que yo como orientado o yo como parte del paciente vaya tomando conciencia, ¿no? Desde este punto de inicio, cuando yo inicié, y de este punto de culminación, cuando yo ya voy cerrando este ciclo, ¿no? ¿Cuáles han sido mis cambios? ¿Cuáles han sido mis logros? ¿No? Obtenidos durante este proceso de trabajo, ¿no? En este sentido de orientación, ¿no? Y nosotros como orientadores o nosotros como psicólogos, en estas últimas sesiones o en esta última sesión, debemos de ser capaces de resumir todos los logros, todo lo que hemos logrado o todos los avances, ¿no? Que se han hecho, y en este sentido también sirve para estimular, en este caso, al paciente o en este otro aspecto al alumno, ¿no? En este sentido de que estamos utilizando esta orientación, ¿no? Y que, digamos, motivar a el alumno, a la alumna o al paciente a tomar estas acciones que ya se decidieron, ¿no? Y a explorar estas posibilidades con respecto a las habilidades que se han desarrollado, ¿no? Desde estos tiempos y circunstancias donde empezamos hasta donde estamos ahora, ¿no? Y en ese sentido el proceso de la orientación o el proceso de las sesiones con respecto a estos pacientes que pues necesitamos a este profesional que nos vaya orientando, ¿no? Y eso precisamente es la orientación uno a uno.
Porque en tu caso, supongo que pues pasas tú con el psicólogo o la psicóloga, ¿no? No pasan varios, solamente una persona, ¿no? Y el expediente es tuyo, no es una sesión grupal, sino es una sesión individual, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría ahí. No sé si tengas alguna pregunta, creo que el compañero Pedro nos abandonó por un rato, no sé si se va a volver a conectar. ¿Tienes alguna pregunta, Monse? ¿O alguna duda o algún comentario final? Pues no, creo que quedó muy bien explicado este tema. Ok, sobre todo porque lo estás viviendo, ¿no? No sé si ya terminaste tus sesiones, pero siempre es importante como para entender los temas, como que irlos viviendo más en la práctica, ¿no? Sí, claro. Eh, Me está ayudando tanto emocionalmente como Claro, académicamente, claro, porque trato de poner atención en cada cosa que hacen, cómo se expresan, lo que van tomando en cuenta claro, para, para saber cómo en un futuro yo me tengo que expresar. claro. ¿Cómo va a ser ese comportamiento profesional desde tu punto de Claro, vista, ¿no? Ya desde tu práctica, ¿no? Psicológica. Lo cual es muy, muy importante. Ahora, bueno, ya en este proceso ya saliéndonos como un poquito del tema, en este proceso de cuando vayas a hacer tu servicio social, quién sabe, a lo mejor ahí mismo te permiten hacer tu servicio social porque ya te conocen, ¿no? Y saben tus progresos y te motivan de esa manera y entonces tú podrías ayudar en ese sentido ya de la propia experiencia, ayudar a otros, ¿no? O a otras, ¿no? Quizás con estos mismos procesos de duelo, de desapego, ¿no? O quizás en este otro proceso de duelo, de desapego, que no precisamente tiene que ver con la muerte, ¿no? Sino a lo mejor tiene que ver con alguien, con una pareja, que también se siente, digamos, en otro sentido, pero también es doloroso, ¿no? Y sí, entonces tú podrías quizás apoyar en ese aspecto también, ¿no? sí, claro. El desapego, igual pues obviamente es como las personas que se vuelven como codependientes de Claro, alguien y que literalmente su mente se mete tanto la idea de que sin ellos no puede vivir, que cuando ellos se van, su mente comienza a darles miles de síntomas y a dolerles todo claro, y que ya sienten que se van a morir. Entonces es ahí donde necesitan soltar toda esa energía que tienen y dejar ir a esa persona, porque me comentaba que hay tres etapas de desapego. ujú, Primero, la física. Segundo, como la escrita, esa solamente es cuando te llegas a casar y ujú, firmas tu acta de matrimonio. Y la tercera es el emocional, porque aunque esté a miles de kilómetros de ti, pero si sigues apegada emocionalmente, dañas o te cuesta más que una persona de pareja se ujú, vuelva a relacionar contigo, claro. porque esa persona ahí sí. Entonces, él tiene que buscar un lugar para poder estar a tu lado, más sin en cambio cuando lo sueltas, entonces tienes ese espacio libre para Claro. que esa persona llegue a formar parte de. Y fíjate qué interesante, muchos de nosotros seguimos trayendo, en ese sentido psicológico, seguimos trayendo gente en nuestros espacios de vida, que ya ni están con nosotros, ¿no? Pero que ahí están ocupando un lugar que nadie más puede ocupar y que te están prohibiendo, de alguna manera, buscar pues en ese sentido, otra relación o dar oportunidad a otros espacios, ¿no? Es muy interesante, fíjate, esto del desapego y cómo nosotros a veces también lo negamos, ¿no? Porque también es parte de la negación, ¿sale? Nosotros también a veces negamos precisamente que seguimos adoloridos, que seguimos pensando en tales o cuales. Es decir, sí hay que trabajarse mucho en ese sentido. Pero bueno,
No sé si tengan alguna otra cosa que comentar. Compañero Pedro, te nos fuiste un momentito, no sé si tengas algo que comentar o, pues sí, algo que anexar. Pues no, no, bueno, yo de mi parte, pues no, yo nada más, ahora sí ya no logré escuchar pues ahora sí lo que estaban mencionando anteriormente. Sí, pero era con respecto a lo mismo que estábamos hablando de la orientación en este sentido, ¿no? De como de ir cerrando ciclos, porque también no nos podemos pasar todo el tiempo orientando, ¿no? Sino que, digo, sobre la misma cosa, sí debemos como ir cerrando estos ciclos, ¿no? Para que de verdad se vaya viendo, pues, El cambio. este cambio, este avance, ¿no? Entonces sí es importante como yo lo llamo como cerrar puertas, ¿no? A nosotros también nos ha pasado muchas cosas en este sentido de lo emocional y el desapego, no nos desapegamos a veces tan fácilmente. Bueno, uno va aprendiendo conforme va uno, digamos, sabiendo estas cosas, ¿no? Con las experiencias de los compañeros y compañeras, con pláticas de psicólogos o psicólogas también, que pues precisamente no es en un espacio, en un cubículo, pero como es plática de compañeros, pues se puede dar en cualquier espacio, entonces también uno aprende cosas y, y digamos, no es por sesiones, pero también te ayuda mucho, ¿no? Adelante, Mónica. Bueno, conforme a lo que estamos platicando igual de las terapias, eh, y lo mismo, conversamos como que llegamos al punto donde tenemos que ir sanando, que Claro. obviamente es cuestión de varios pasos, a veces es la familia, a veces tu pasado de niñez, de Ujú, tus, claro. de manera de bullying o cosas así. Y entonces vamos tratando paso por paso, bueno, en mis sesiones, y cada sesión me va explicando algo y a veces me deja, ella le llama tarea, Ujú, me deja como una tipo dinámica, porque como sabemos, obviamente la psicología maneja mucha energía, claro. entonces maneja el desapego de hacia una persona Ujú, o cerrar contratos, allá lo llaman cerrar contratos. ya, ok. Porque, como por ejemplo, hay personas que cuando va a fallecer la persona o cosas así, antes de que fallezca, le dice algo así como, es que yo quiero que tú estudies derecho, por ejemplo, y a Ajá, él no le gusta, o sea, claro, definitivamente no, pero él se siente con el compromiso porque esa persona que era importante para él se lo dijo. claro. Entonces, como que fue un decreto. Exacto, sí. Y eso igual lo toma para desapegarse de eso y que él pueda desempeñar la carrera que él quiere al Claro, 100% claro. y no negándosela siempre. Entonces, bueno, les voy a compartir, ella me deja la tarea para el desapego o quitar esos decretos, Ujú, tú, tú pones enfrente de ti el nombre de la persona o ujú, si tienes una foto, pues mucho mejor y en otra tú escribes todo lo que, como lo que te dijo en este caso, pues que quería que hicieras esa carrera de derecho ujú, y lo escribes y tú le dices que le pides perdón, pero que esa carrera no te gusta, no la vas a desempeñar como debe de, ujú, y comienzas como a platicar el por qué no, claro. y entonces le pides que por favor como tú le regreses ese decreto, ella deje que tú hagas lo Ujú, que a ti te gusta. Entonces doblas las hojas, las quemas y las entierras en una plantita, porque ujú, las plantas toman la energía. Entonces ese tipo de dinámicas son las que te van ayudando, como se lo dice, a cerrar puertas, a cerrar claro, ciclos y claro. te dejan ir pasando a otras etapas para que puedas eh, llenar o poder ser feliz, por así decirlo. Claro, fíjate qué importante este ejemplo que estás dando. Fíjate, eso es importante tenerlo en la conciencia, porque hasta parece tonto, ¿no? Hasta parece tonto. O sea, si yo no tengo conciencia de qué significa la psicología de verdad, hasta parece tonto hacer esas cosas. Pero, por ejemplo,
Esto me recuerda a un ejemplo que doy en interculturalidad, ¿no? De estas visiones diferentes y que también parece tonto, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, una persona indígena se va enfrente de un árbol y le pide perdón. Una hora le está pidiendo perdón porque lo va a cortar, ¿no? Pero le explica te voy a usar para leña, me vas a abrigar, voy a usarte para mi casa. Es decir, es todo un proceso de duelo, ¿no? Es todo un proceso de duelo con respecto a una vida, ¿no? Que está ahí presente y que desde la perspectiva de los maderistas han de decir, ah, qué estúpido, yo traigo mi sierra, le corto y órale, ¿no? Y en ese sentido también desde la perspectiva psicológica hacer ese tipo de cosas. Fíjense que muchos de nosotros dejamos de pensar en esos, pues en esas cosas que prometimos, ¿no? Que le dijimos a esta persona amada, ¿no? Que sí lo íbamos a hacer. Hay casos mucho más, digamos, van más allá y van hasta el lugar, en este caso de la muerte, van hasta el lugar, ¿no? Y ahí mismo leen, ¿no? Ahí mismo le leen enfrente de la tumba y les dicen, les dan toda una explicación, ¿no? Sueltan este llanto que también es muy importante dejar salir, ¿no? De por qué van a hacer o de por qué van a dejar de hacer algo. Y simple y sencillamente es eso. Porque yo no soy bueno para derecho, en realidad no me gusta, ¿no? Yo lo que quiero es ser otra cosa, ¿no? Entonces te pido disculpas, ya sé que te lo prometí, pero necesito dejarlo porque me está lastimando, ¿no? En ese sentido, uno también hace procesos de duelos, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces uno se siente abrumado y yo hago mis procesos de duelo con mi familia que ahora está, ¿no? Y les digo, es que yo me siento muy abrumado, me estoy quemando, necesito hacer otra cosa, necesito, ¿no? Es decir, me empiezo a desesperar porque a veces uno hace cosas que no quiere uno hacer pero porque se tienen que hacer, ¿no? O porque, como lo dices, ¿no? Ya lo habíamos prometido, ya no lo había platicado, ¿no? O ya no los habían dicho, no, es que a mí me gusta, es más, a veces ni siquiera es como, quiero que estudies esto, ¿no? Sino a veces ese decreto uno lo usa, ¿no? O lo tiene por este amor que le tiene a la otra persona. Y quizás la otra persona no te lo dijo en ese sentido, simplemente te dijo, oye, me gustaría, sería muy bueno que tú estudiaras medicina, ¿no? Y tú te quedas con ello y lo tomas como un decreto. Pero esto de romper cadenas, esto de cerrar puertas, pues de terminar con cosas se ve muy bien en este sentido de este ejercicio, esta dinámica que te ponen en el sentido de, bueno, yo leo, lo escribo y después quemo eso que escribí, porque es una manera simbólica de cerrar esa puerta, ¿no? Y bueno, no lo haces en esta mala fe, sino todavía vas y lo siembras en una plantita, no lo pones en una plantita porque como bien lo decías es energía, ¿no? Y esa energía va a producir algo en estos espacios, ¿no? Muy, muy interesante esto que nos comentas, Mónica, muy, muy interesante. Bueno, entonces yo cerraría, no sé si alguien quiera comentar algo. Mónica, se me fue el sonido por un ratito. Se apagó mi aparato este, pero ya estoy. Adelante. O Pedro, no sé si alguien quiera comentar algo final. Yo no. Ah, ok. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces le vamos a dejar aquí. Les dejo su trabajo de la siguiente clase.
que sería la sesión 9, la 3.3, que es habilidades para una orientación efectiva. Habilidades para una orientación efectiva, ¿no? Y de ahí me van a hacer un video explicación para la siguiente clase. ¿Sale? Entonces le vamos a dejar aquí. Vamos a... nos veremos en la siguiente clase. Recuerden que ya después de esta siguiente clase que viene, ya estaría yo en posibilidades de darles sus calificaciones. No dejen de enviar sus trabajos para que no tengamos algún problema en este sentido de las calificaciones. Ok, Bien, sí, Nick. ok. Sí, Bien, bien, si no hay nada más, me despido. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y nos saludamos la otra semana. Sí, Nick, gracias, igualmente, Víctor. excelente tarde. Hasta Hasta luego. luego, bonita tarde. Adiós. No se les olvide enviar Adiós. sus anotaciones.